Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Voces que Inspiran, un programa dedicado para conocer el lado humano de todos aquellos empresarios que representan a todas las empresas de Hidalgo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Romualdo Tellería Beltrán, expresidente de Coparmex Hidalgo y líder de una empresa familiar que ha crecido con visión y valores. Originario de Pachuca, Hidalgo, el ingeniero Romualdo forma parte de una generación que aprendió desde temprano el valor del trabajo, la responsabilidad y el servicio. El legado familiar no solo lo inspiró, sino lo impulsó a construir un camino propio, liderando Grupo Tellería Industrial. Bienvenido, ingeniero, bienvenido a su casa, Coparmex Hidalgo. Gracias, Marilyn. Y pues es un gusto siempre estar aquí en Coparmex, porque Coparmex ha sido un lugar donde nosotros creemos que la libre empresa y el desarrollo es algo que necesitamos, ¿no? México necesita mucho trabajo, necesita mucho mejorar el ambiente y todo lo que es el tejido social, y Coparmex nos ha permitido aportar un poco de ese trabajo, de ese desarrollo. Bien, ingeniero, pues bueno, para comenzar con esto, ahorita antes de comenzar como a grabar, platicábamos un poquito de su infancia. Quisiera que les platique a nuestra audiencia su infancia en Pachuca y cómo es que incursionó o el primer contacto en el mundo empresarial que tuvo. Híjole, pues es muy chistoso. La empresa familiar es alguien que desde pequeño estás en las empresas, ¿no? Le comentaba de que yo empecé visitando la empresa, pero era Casa Tellería, era una ferretería en donde mi papá nos llevaba, sí, y la verdad, auténticamente a hacer travesuras y a jugar ahí, ¿no? Entonces, desde ahí nos deja sentir el amor por las empresas, por el trabajo y por el desarrollo, que creo que es algo que todo mundo debe tener la oportunidad, y hoy estamos precisamente en Grupo Industrial Tellería permitiendo pues, las visitas de primaria, las visitas secundarias, de todo lo que es el desarrollo, para que la gente sepa que es una industria y que no separen lo que es la educación, la casa y las industrias, sino es parte del entorno que tenemos que tener como mexicanos de desarrollo y de crecimiento y de educación. Claro. Bien, ¿y cómo nació como ese, bueno, por lo que nosotros investigamos, pues viene desde, pues sí, empresas que trascienden familiares, ¿no? Desde su abuelo, luego su padre y ahora usted y luego sus hijos. ¿Cómo fue que empezó ese contacto? A ver, en realidad el Grupo Industrial Tellería se forma en 1964 cuando se separa mi padre de sus hermanos en las ferreterías y él se va al área industrial y empieza con Apply Power México. Después esa industria era una asociación con americanos en el cual fabricábamos gatos hidráulicos para la industria automotriz en México. En 1968 mi padre, debido al crecimiento de lo que es el manejo del cemento en las ferreterías, desarrollaron lo que era el silo y el camión para mover materiales a granel, sobre todo cemento. Y el cemento pues, nos dio por muchos años un negocio de hacer equipo para mover el cemento a las plantas concreteras o a las bloqueras, a las tuberas, a toda la gente que fabrica material de construcción. ¿Cómo yo llego? Pues llego desde la preparatoria, mis últimas vacaciones pues fueron trabajar en silos y camiones, y después empezamos en la universidad y mucho del contacto que yo tenía en Querétaro pues era visitar clientes de allá de la zona de Querétaro, porque yo estaba estudiando en el Tecnológico Monterrey, y las prácticas profesionales de mi carrera pues también tuvimos la fortuna de que 10 de nuestros amigos que estábamos estudiando, venimos a hacer prácticas profesionales en silos y modificamos la línea de silos atornillados. Uy, súper bien. O sea, modificaron dentro de su empresa todo lo que aprendieron así literalmente
en su universidad. Al tener la ingeniería industrial muchas ramas, una es el desarrollo de las plantas industriales y los famosos tiempos y movimientos. Muy bien. ¿Hay algún momento desafiante durante su trayectoria empresarial que nos gustaría platicar, a nuestra audiencia? Híjole, pues momentos desafiantes en México, sí, son muchísimos. Papá decía y explicaba a los americanos que la economía mexicana era como la montaña rusa, ¿no? O sea, de repente estábamos muy bien, y venía la bajada y nos íbamos muy mal, y volvíamos a subir y así en el área, ¿sí? Yo te puedo decir crisis de México, pues son crisis también en las empresas nuestras, ¿no? La devaluación del 1975, donde pasa de 2.50 hasta 23 pesos el tipo de cambio, y después la salida o la reducción que hubo en la construcción por el problema en 1981 de la devaluación del peso, y después la entrada al GATT, y después la devaluación del año 95, y cada uno de esos nos dejó muchas experiencias. Por ejemplo, en el primer desarrollo, el no tener negocios en México por el problema de la crisis, ¿sí?, nos hizo buscar en Centroamérica, en República Dominicana, exportar nuestros equipos para allá. Entonces, de un problema se genera una oportunidad, ¿no? En el año 82, pues, en el 80, pues fue un año de mucho riesgo, de mucho trabajo, de muchos problemas que fuimos poco a poco desarrollando. Teníamos, por ejemplo, inversiones en dólares que teníamos que pagar y estaba controlado el tipo de cambio y no nos dejaban pagarlo, ¿no? Entonces, se van generando problemas que, pues, considerando que no deberían de ser, si es un mundo que las cosas se hagan con lógica y trabajen correctamente, ¿no? México, pues, es un país enorme, es un país muy bonito, ¿sí? Y además que tiene la economía que podemos crecer y desarrollarla. ¿Por qué no funciona? Sí, pues al final de cuentas son los seres humanos que también nos complicamos la vida, ¿no? Claro. Bien, ahorita me acaba de surgir una pregunta. ¿Por qué Hidalgo? O sea, ¿por qué Hidalgo para hacer, pues sí, como tal, pues todas estas empresas que ya nos mencionó, en construir aquí, pues, este legado? Bueno, a ver, mi abuelo viene a Hidalgo porque él es emigrante de España, y uno de los amigos de su papá puso la tienda Maquíbar aquí en Pachuca, la tienda del pueblo, donde se vendía de todo. Y viene pues, así que corriendo un poquito de la economía española, viene a hacer la América, que le llamaban, ¿sí? Y se contrata con pues así que en la casa Maquíbar, ¿sí? Y él empieza a desarrollar ahí. 10 años después, él se independiza y empieza a poner una pequeña ferretería. Y después va creciendo y va desarrollando. Entonces, ¿por qué en Pachuca? Pues porque aquí caímos. Sí, mi padre nació en Pachuca, yo nací en Pachuca, y la tenemos cariño a todo el estado porque nos ha dado mucho. Sí, también nos ha dado muchos problemas, también nos han dado muchísimos amigos, también nos ha dado… Es parte de la vida, es parte de cómo te integras a una sociedad, y creo que la familia Tellería se ha integrado bien a Hidalgo y quiere Hidalgo, y trabajamos muchos de los que estamos hoy en los negocios por Hidalgo, ¿no? Claro. Y bien, ¿cuál fue su primer contacto con Coparmex? Y pues ahora sí que hablas de crisis, hablas de problemas, sí, pues fue en la nacionalización de la banca, en la cual, sí, a mí no me tocó porque yo estaba todavía estudiando y esto, pero el tío Pedro encabeza, sí, la creación de Coparmex Hidalgo. ¿Por qué? Pues por defendernos privaron la libertad de emprender de los negocios financieros, ¿no? Y eso se acabó.
Entonces, ¿qué estaban viendo? Pues un riesgo altísimo de no poder defender a la libre empresa. Y fue como pues, un grupo, Jorge Conde, los Peláez y mucha gente de Hidalgo que nos juntamos y desarrollamos Coparmex. Yo en esa época, yo a Coparmex entro hasta el año 83, que fue cuando yo me gradué y vine a Pachuca, y desde el principio mi padre no me dio opción, me mandó a la Junta de Consejo de Coparmex porque él estaba saliendo mucho a Estados Unidos y esto. Desde ahí nace nuestro afán de formar Coparmex y que sea un sindicato patronal que defienda realmente los intereses de la libre empresa. Ese es nada más el objetivo que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque con una libre empresa, con desarrollar los negocios, puedes dar de comer al pueblo, ¿sí? Si no hay negocios, si no hay economía, es bien difícil poder subsidiar y poder hacer que todo el mundo estemos bien, ¿no? Claro. Menciona una parte muy importante y que a mí me gustó en otras entrevistas que he visto de usted. Menciona qué tan importante es el capital humano, ¿no? Los colaboradores, el trabajo en equipo. A mí me gustaría que le platicara un poquito a la audiencia esa parte que ustedes integran dentro de Grupo Tellería. Bueno, básicamente desde que nace el grupo, ¿sí? El lema de mi padre es: la empresa vale lo que su gente vale. O sea, si no tienes buena gente, si no haces un equipo de trabajo fuerte, las empresas no pueden progresar. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. Y si vas a ir a trabajar todos los días y 8 horas al día o 10 horas al día, ¿sí?, pues más te vale que tengas un equipo de trabajo que sea amigos tuyos, ¿no? Que sea realmente algo que te sientas bien y que desempeñes bien tu trabajo. Y pues al final de cuentas, ¿para quién trabajamos? Pues para la gente, ¿sí? O sea, no hay un empresario único que pueda hacer solito. Él necesita de su equipo de trabajo para desarrollar una empresa. Y si lo entendemos todo el mundo, pues tenemos que hacer amigos tanto en la sociedad como en la escuela, como en el trabajo, como en todo el mundo, porque haciendo buenas gentes y desarrollando y juntándose para buscar el bien, la gente va a desarrollar muchas cosas en lugar de estar peleando, ¿no? La envidia es lo peor que tenemos en este mundo, ¿no? Claro. Por eso le llaman un pecado capital. Así es. Y parte de, bueno, ya pasando un poquito más íntimo la cosa, ¿qué parte de su trabajo actual le apasiona? A ver, yo estoy ya en una etapa de buscar la sucesión, buscar dejar los negocios en manos de mis hijos, ¿no? Eso a mí, pues yo me acuerdo de mi padre, sí, platicando con el doctor Rafael Rangel del Tecnológico de Monterrey, le decía: oiga, es que necesitamos hacer algo para aprender a manejar las empresas familiares, ¿sí? No hay algo que te diga cómo la tienes que manejar, hacia dónde lo tienes que manejar. Y pues Rafael Rangel también comulgó mucho con mi padre en esa área. Y pues cuando él muere, sí, en realidad nunca fuimos a una escuela para hacer la sucesión, ¿no? Pero el concepto lo tenía muy claro papá, ¿sí? Cómo hacer que las nuevas generaciones se entusiasmen de los trabajos para que salgan adelante, porque la vida es muy corta para todos, ¿eh? Y tenemos que aceptar que vamos a tener un fin, ¿sí? ¿Qué es lo que quieran, no? Platicaban en esa época de que hay empresarios, ¿sí?, que por fin se deciden a dejar sus empresas. Ellos tienen 90 años y sus hijos tienen 70 años y van a empezar a entrar a la empresa familiar. A los 70 años está bien difícil que puedas arrancar. Entonces, ¿cuál es la cosa o lo que a mí me satisface más de lo que estamos haciendo? Pues esa transición. Hoy ya Romualdo, mi hijo, está muy metido en los negocios, mis hijas están muy metidos en el área
del negocio, la administración, y desde el año pasado oficialmente ya estamos cediendo las secciones a cada una de la gente para que empiecen a trabajar como consejeros y que decidan no de mi dinero, sino decidan de su dinero, que ya lo tienen en propiedad, ¿no? Esa área, ese paso que no es fácil, ¿sí? Es lo que me entusiasma a mí, ¿sí? A muchas gentes dicen, a ver, es que si dejas y ya dejas que otros actúen y esto, ¿y tú qué vas a hacer? Te vas a deprimir. Y les digo que en este mundo hay trabajo para todos los días y todas las cosas, claro, puedes hacerlo. Y si puedes emprender algo nuevo, hacer algo nuevo, es muchísimo mejor. Y además, pues, también parte del trabajo, pues a mí me quitó mucho tiempo de mi vida porque salía a viajar a Sudamérica, a Estados Unidos, a muchos lugares viajé y pues dejaba la familia, ¿no? Entonces hoy regresar y estar pudiendo dedicar más tiempo a la familia porque los hijos y porque la empresa en sí ya tiene un organismo de que salen y visitan clientes y proveedores y todo pues en el mismo trabajo del día a día, pues te permita tener algo de tiempo libre, incluso para venir a Coparmex. Y aquí lo esperamos siempre con las puertas abiertas, esta es su casa. Bien, ahorita hablaba ese tema, ¿no? Creo que es muy importante el equilibrio dentro, pues, tanto el trabajo como en la familia, ¿no? ¿Cómo logró? Porque si no hay ese equilibrio, alguna de las dos cosas se fracturan. ¿Cómo logró durante todo su trayecto como empresario este equilibrio? A ver, si me dices qué calificación tengo, pues habría que preguntarle a mi señora qué calificación me da, ¿verdad? La intención siempre ha sido, y en mi manera de actuar diario, pues es respetar el tiempo de la familia y buscar, claro, que a veces no se pudo, a veces estuvimos fuera, ¿sí? Pero ¿cómo puedes compensar los tiempos fuera con los tiempos que estás con la familia, ¿no? Ahí es súper importante y vuelves a lo mismo, si haces un equipo de trabajo, sí, en la familia y los hijos tienen amigos y la señora coordina la casa y está bien y desarrollas pues una bonita convivencia entre todos, pues también es cierto que si te vas, pues alguien te puede sustituir en el área de convivencia, de desarrollo y de crecimiento como familia, ¿no? Entonces sí es importante pues asignarle el tiempo, cuidar esa familia y pues provocar ese desarrollo, ¿no? Hay veces que llegas súper cansado y lo único que quieres es meterte a la cama y no hablar. Ese tema tienes que cambiarlo, no es fácil, pero tienes que empezar a lograrlo y creo que pues afortunadamente me casé con una familia, con una mujer muy buena, sí, que me apoyó con mis hijos enormemente y que también en el entorno familiar, pues yo veo familias que, ¿a dónde están tus hijos? Pues en Argentina y en Canadá y Colombia. ¿Y dónde están tus papás? No, hace 3 años que no los veo y que no los veo. En realidad nosotros tuvimos la fortuna de tener una familia unida que tenían apoyo entre ellos mismos, ¿no? Y poder desarrollar y pues hacer de la vida familiar una vida bonita, porque es parte de la vida y además tenemos que entender que es lo más importante, el trabajo se va a acabar, ¿sí? Y el trabajo vas a hacer algo o vas a hacer esto, pero al final de cuentas la familia es la que continúa toda tu vida y la que trasciende a otras generaciones, ¿no? Y eso es claro, por lo que tenemos que cuidar. Claro. ¿Hay algún, por llamarlo ritual, una rutina, un hábito que el ingeniero Romualdo hizo o sigue haciendo y que le sigue funcionando para darle consejo a los futuros empresarios?
A ver, una de las cosas es, a mí siempre, y eso, por ejemplo, me regaña mi señora, que platico más con la gente que estoy afuera, con los empresarios, con la gente que me va a preguntar que con ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un tema que a mí me apasiona, ¿no? A mí la verdad es que poder mostrar qué hacemos, cómo podemos incursionar en mejorar pues a todos los nuevos estudiantes, y esto es algo que se te da, ¿no? Que puedes hacerlo y puedes permitirlo, ¿no? Entonces, ese ritual que tú dices, pues es poner escucha, ¿no? ¿Sí? Muchas veces no le tienes que dar mucho verbo, lo que tienes que tener es en realidad qué necesita la gente que está contigo, te pregunta contigo, desarrolla contigo, ¿no? Claro. Fue difícil, ahorita hablando y escuchando todo eso, ¿fue difícil para usted liderar una empresa familiar? Híjole, a ver, en el tema del consejo o del desarrollo, pues mi papá desde el principio nos involucró en los consejos de las empresas y empezamos a hacer algo más. A la muerte de él, sí, pues yo tuve que integrar el consejo de administración, sí, y ya liderándolo por mí, sí. Yo creía, y te lo digo sinceramente, que había hecho un muy buena labor y que mis hermanas estaban a gusto conmigo, ¿no? Pero pues al pasar de los tiempos y a entrar en crisis de las que te platico, que son como la montaña rusa, pues de repente no había para repartir, ¿no? Entonces la gente, pues, así que dice, tú estás haciendo esto, el otro, y nosotros qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, en muchas de las cosas, si me preguntas, es pues el no saber dimensionar cuál es la necesidad de cada uno de tus socios, ¿sí? Es lo que te hace que tengas problemas en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo tengo 3 hijos y que mi futuro, mi pensar es que se vayan desarrollando cuando una de mis hermanas no tiene hijos, ¿no? Entonces, no tiene hijos, ¿sí? Ella no está pensando en qué le va a dejar a sus hijos, pues, si no los tiene, ¿no? Entonces está pensando en cómo poder tener pues diferentes ingresos para disfrutar y para viajar con su familia y hacer otras cosas que no es crecer el legado de los hijos, ¿no? Porque Dios no se los dio, punto. ¿Sí? En otros lados, pues hay mucha de mi familia, pues así que a algunos les gustó la política, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un consejo familiar para una empresa que estar enfocado a la política de México, ¿no? Entonces, vas cambiando. Yo creo que ahí me faltó el tema de ser sensible, ¿no? O sea, todo se puede, pero en realidad papá había dejado unos lineamientos y yo seguí los mismos lineamientos, pero pues papá no tenía el contexto de lo que está pasando en la vida de cada familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está. Entonces, eso es algo que para ser un empresario exitoso tienes que saber con quién estás jugando y qué intereses tienen y qué necesitan para poder compensar, ¿sí? Una u otra cosa, ¿no? Todo se puede, la empresa familiar, si se hace bien y se hace con orden y se hace con honestidad, se puede hacer mil cosas, mil cosas, ¿sí? Ahora, ¿a qué ritmo quieres crecer? Pues es al ritmo que el mismo equipo, que el mismo consejo de administración quiera crecer, no es... Tú solo puedes irte muy lejos, ¿no? Claro. Pero volteas para atrás y estás solo, ¿no? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es llevar a ese equipo hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que es importante y es lo que necesitamos ahora, ¿sí? Hoy yo me siento orgulloso del grupo que somos, ¿no? Y creo que hemos hecho muchas cosas y se han resuelto problemas grandes y pequeños, ¿no? Pero vas desarrollando, vas creciendo, pero siempre buscando el bien común, no el bien individual, ¿no? Claro.
Y eso es lo que muy importante, ese mensaje para todos los futuros emprendedores y empresarios, o los que ya son empresarios, pues tomar estos consejos que pues se ven y son palpables para su empresa. Retomando un poquito, hablábamos hace rato de cómo ingresó, cómo llegó a Coparmex. A mí me gustaría saber cómo fue su trayecto como presidente dentro de aquí de Coparmex. Bueno, a ver, yo entro en el 83, 2 años después, y pues estuve como secretario, estuve como tesorero, estuve en ¿cómo se dice? En el equipo de trabajo de recursos humanos, y estuve haciendo, y eso me fue permitiendo meterme en muchos de las acciones que Coparmex ha hecho, ¿no? Me eligen de presidente, ¿sí? Y pues prácticamente yo busqué, ¿sí?, desarrollar pues, lo que era trabajo, lo que era desarrollo y protección en la Secretaría de Laboral, como se llamaba antes, ya se me olvidó, pero era lo que es hoy el Centro de conciliación. Conciliación y todo esto, sí, ahí teníamos un equipo en educación, teníamos un equipo en las finanzas, teníamos otro equipo en las relaciones institucionales, sí, el contacto con Coparmex Nacional, sí, que al final hicimos, o fue algo que a mí me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque nos logramos meter en los trabajos y en las decisiones de Coparmex Nacional, ¿no? Sí, entonces, pues fuimos de los centros empresariales desarrollados. Uno de los temas, por ejemplo, tratamos de crecer y desarrollar lo que era Coparmex Tulancingo, ¿sí?, que en el cual pues no creo que por nuestra parte no faltó nada para que se creara, ¿sí?, pero desgraciadamente por temas de historia entre Tulancingo y Pachuca, sí, pues ellos querían independizarse. Se le planteó a Coparmex Nacional que si podía haber otro centro empresarial, sí, y le dijo sí, pero necesitan el tamaño, ¿no? Y en realidad ni nosotros cumplíamos el tamaño que andaban buscando, ni ellos tampoco cumplían. Entonces, pues ese desarrollo pues, lo tratamos de hacer, y cuando trabajamos bien entre Tulancingo, nosotros, en Atitalaquia también fuimos metiendo gente, en Tizayuca también, para buscar que no nada más sea Coparmex Pachuca, sino que sea Coparmex Hidalgo, y creo que hoy está trabajando bien. Perfecto. ¿Tuvieron ese problema cuando, pues sí, de las empresas, la credibilidad de pues confiar en el sindicato? ¿Hubo esas trabas durante su periodo? A ver, el sindicato en esas trabas era muy fuerte, ¿sí? O sea, nosotros estábamos con CTM sobre todo, pero teníamos el problema de lo que era el sindicato de Ortega Arenas, el independiente, allá en Ciudad Sagún, que era gente que muy difícil de tratar. Yo traté varias veces de hacer reuniones con ellos y era un choque directo, ¿no? Perfecto. En cambio, con lo que era CTM, hicimos muy buenas migas y muy buenas relaciones y trabajamos bien. Sí, yo sí creo, por lo menos en varios de los periodos que tuvimos, en ninguno tuvimos huelgas o tuvimos problemas de resolver conflictos, ¿no? Al contrario, yo creo que sí hicimos algo positivo para que las empresas se desarrollaran, ¿no? Claro, que esa representatividad, ¿no? Se sentían respaldadas todas las empresas en esa época, y creo que hasta la actualidad así es como las empresas se sienten respaldadas por Coparmex. Bien, ingeniero, pues ahora vamos a irnos a una sección ya para cerrar pues esta entrevista. Es una dinámica, yo le voy a mencionar de todo lo que mencionamos ahorita en esta entrevista, palabras claves, y lo primero que se le venga a la mente es lo que me gustaría que contestara. ¿Estamos listos? Listos. Innovación.
es algo que tenemos que dedicar siempre y buscar que empresa que no sea innovadora va a desaparecer en este mundo, y además estar dispuesto a que vayamos a cambiar la empresa. Claro. Familia. Es algo que necesitamos por los seres humanos. Yo no concibo a alguien que no tenga una familia fuerte para poder desarrollar una empresa fuerte. Perfecto. ¿Fracaso? Entender que el fracaso es una oportunidad de mejorar. ¿Sí? Muchas veces tuvimos fracasos o tenemos fracasos en las empresas, y de esos fracasos salen soluciones que te potencian hacia adelante, ¿no? Si quieres un caso rápido, es ¿por qué estoy exportando en silos y camiones? Precisamente porque en la devaluación nos cancelaron 4 proyectos y no teníamos nada, ya estaban fabricados los equipos, y ¿qué hacíamos? Entonces pues, nos mandaron, sí, con ayuda de los clientes que nos estaban cancelando, a las compañías hermanas en Latinoamérica, y allá pusimos nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, de lo que teníamos como pedidos cancelados, fueron como 5 o 6 veces más el valor que exportamos. Bien. ¿Hidalgo? Hidalgo para mí es un estado que tiene todo. Necesitamos creérnoslas y salir adelante. Creo que si no nos juntamos, sociedad, con empresarios, con las universidades, con la educación, con el gobierno, no podemos solos. Tenemos que hacer un equipo para salir adelante. Hidalgo tiene todo, está en el centro del país. Además va a ser próximo puerto marítimo. Claro. Empresa. La manera con que tú puedes desarrollar, asociar a la gente para generar bienes, para generar servicios, es estar unidos y generar empresa. ¿Sí? No podemos tener grandes crecimientos, grandes desarrollos de economía si las empresas no las hacemos fuertes. Y es la base para poderlos sacar adelante. Y por último, liderazgo. A ver, el liderazgo es algo que tienes que estar consciente, que no nada más eres tú solito, sino que somos una sociedad. En el momento que entendamos que lo primero es respetar a la sociedad y hacer las cosas con ese entusiasmo de mejorar todo, ¿sí? El liderazgo se da por sí mismo. En el momento que empiezas a buscar hacer cosas buenas, desarrollar cosas que puedan ayudar a este mundo, la gente se te arrima, la gente viene a hacer. Obviamente tienes, y por ejemplo, el mensaje que a mí me dio papá al ser presidente de Coparmex, acuérdate que nada más son 2 años, ¿eh? ¿Sí? La fuerza que te da ser presidente de Coparmex, ¿sí? Es de Coparmex, no es tuya. No vayas a creer que porque eres el presidente de Coparmex te habla el gobernador, te habla el presidente municipal, te habla fulano, te habla sultano, la gente te habla porque tú eres el líder y el líder y el líder, y te mareas, y a los 2 años pues, ya no vas a ser el líder, va a haber otro que le van a hablar y a ti no. Entonces acuérdate que el liderazgo es momentáneo y es para un fin en específico. Si se acaba ese, ya no vas a tener lo otro. Obviamente tu carácter, tu trabajo te va cambiando como persona y vas generando amigos. Y esos amigos va generando un entorno para poder trabajar bien y poder tener muchos contactos. Yo en Coparmex, la verdad es que generé muchos conocidos, muchos amigos, tanto en Coparmex Hidalgo como en la federación, que empiezas a usar, no usarlos, sino a ayudarte de ellos para poder desarrollar las empresas. Bien, pues bien contentos estuvimos con esta entrevista, ingeniero Romualdo. Un mensaje por último que quiera decirle a nuestra audiencia, a los futuros emprendedores, a los empresarios que ya tienen sus propias empresas. Bueno, lo primero es invitarlos a que nos juntemos. Creo que Coparmex es una oportunidad enorme para que hagamos cosas bien. Si entendemos que un sindicato patronal es un lugar donde nos acerquemos
para defender la libre empresa y para emprender y hacer cosas diferentes, ¿sí? Todo el mundo tiene cabida, todo el mundo tiene desarrollo, ¿no? Y hoy nos queda claro también, ¿sí? No necesariamente tiene que ser nada más los empresarios. Si nos juntamos con el gobierno, si nos juntamos con la escuela, las universidades, si juntamos fuerzas, vamos a crecer un Hidalgo muchísimo mejor. Entonces, invitarlos a todos a que le dediquen tiempo, una parte de su tiempo. Obviamente, a la familia le tienes que dedicar el mayor tiempo, tu empresa tienes que dedicarle tiempo, pero te tienes que dar tiempo para trabajar en sociedad y trabajar en equipo. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues creo que nos quedamos con una gran lección, con un gran mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos pues en este tercer episodio. Gracias por compartirnos no solo su trayectoria, sino también su visión humana. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue nuestro tercer episodio de Voces que Inspiran. Cada historia que hay detrás de una empresa, una voz merece ser escuchada. Muchísimas gracias. Qué bonito lema. Muchísimas gracias.